Buenas tardes. Buenas tardes. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Pueden saludarse con el que está al lado, atrás, adelante. Decirle, Dios te bendiga. Amén. Bueno, saludamos a los hermanos que están a través del Facebook. El Señor les bendiga también desde la comodidad del hogar. Quién sabe en qué lugar estarán. Quizás en el jardín de la casa, en el dormitorio, en el living. Solo Dios sabe. Anoche tuvimos una fiesta. ¿Cuántos estuvieron anoche? Varios. Sí, bueno, los ministros. ¿Cómo estuvo? Hermoso, dices tú. Dice que estuve hermoso. Nah, no, la fiesta del Señor, porque se trata de Él, no de nosotros. Amén. Toda la gloria es para Él. Amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a Él? Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por la cruz. Gracias, Señor. Y venía pensando que han pasado teóricamente 2022 años. En realidad un poco más porque el calendario gregoriano del pequeño Gregorio tiene un desfasaje de algunos años, algunos dicen de 4 o 7 años, o sea que estaríamos en el 2000 casi 30. Por los desfasajes, por los cálculos que hicieron, hasta eso hicieron mal. Porque el pueblo de Israel se rige por un calendario lunar y nosotros los gois, los gentiles, los no judíos, nos regimos por un calendario. Si ellos tienen un calendario lunar, el nuestro es, obvio, Watson, elemental. Entonces, pasaron 2022 veces, número más, número menos, de que se conmemora esto que vamos a conmemorar hoy, que es la última cena, la muerte de Cristo y la resurrección y su retorno. 2022 veces, ¿qué te parece? No es mucho. 2022 veces que en el mundo entero se menciona este suceso porque se celebra en los países, en casi todo el mundo, la muerte de Jesús, la muerte del Señor. Entonces, una vez al año se conmemora, se recuerda. Entonces, hace 2022 años que se viene hablando de esto. Cada año, por lo menos una vez al año, todo el mundo se acuerda. Dentro de un par de semanas, creo que ya la semana próxima, la otra, la semana próxima es Semana Santa, todo el mundo, bueno, en otras épocas, yo soy de la época donde el televisor se cambiaba así. Tic, tic, tic. No sé si alguno lo vio eso. Hoy los chicos, desde allá lejos, con un control remoto, ¿no? Todo tan fácil, ¿no? Tienen la vida hasta más fácil eso. Nosotros tendríamos que ponerle una papa con dos, agarramos la cosa de tejer de la mamá, ¿se acuerda Laura? Le poníamos a la papa tipo marcianito y de ahí un cablecito y era la antena. Y movelo para allá, el canal 2 no agarra, entonces, o subite arriba del techo, esa era otra. Bueno, me fui, pero a lo que voy es que en esa época, no la pasión, sino la Jesús de Nazaret. ¿Alguien la vio? De Power, Robert Powell, el actor ese, ojos azules, ya está viejo, y todos se imaginan que Jesús es así, pero bueno, esa es otra historia. Pero se pasaban películas de bíblicas, de Moisés, que no, bueno, tiene relación, pero de la vida de Samson, que no tiene nada que ver con la Pascua, pero bueno, pasaban películas cristianas o religiosas. Hoy ya no, casi no. Como en Navidad, que se habla del gordo, no del gordo de la lotería, sino del gordo rojo, se habla de eso, ¿verdad? Se habla de otras cosas, se habla de la fiesta, de la comida. Ya no se puede decir Navidad, sino se dicen fiestas, porque hay una nueva reglamentación. Lo mismo pasa en Semana Santa, son los huevos de Pascua,
que están carísimos por otra parte, los conejos, que no sé dónde, en qué momento entran los conejos en la vida de Jesús, y las roscas, que son tan ricas que estamos esperando los panaderos que se jueguen este año. Broma. Pero en realidad nosotros como la iglesia del Señor celebramos una muerte. Seguramente alguno de ustedes tendrá seguramente algún ser querido que ha partido y cuando se recuerda, y muchas veces se recuerda con tristeza porque falta esa persona, el dolor por la muerte, se conmemora la muerte de General San Martín o de Güemes y de diferentes próceres de diferentes partes del mundo. Pero la muerte del Señor marca un antes y un después. De hecho, dividió la historia por la mitad. De hecho, dividió el mundo por la mitad. Inclusive se dice antes de Cristo y después de Cristo. Básicamente el significado de la cruz, el símbolo de la cruz. Ayer preguntaba si alguien tenía un crucifijo o una cruz. Una hermana dijo que sí, lo tenía en la oreja, un arito. ¿Alguno de ustedes utiliza la cruz? ¿Tienen una cruz? Mi marido dice, no, pero hablamos de otra cruz. La cruz, algunos utilizan eso que le sacan algún jonca, algún lugar, esos grandes, que está ahí el hombre, ¿no? Que supuestamente es Cristo, y andan con una cadena así, y la cruz. Bueno, tiene su significado. Cuando uno ve una cruz, sabe de qué se trata. Cuando uno ve una estrella, David Mawen, la estrella judía, cuando uno ve una media luna, ¿qué ve? El desayuno. No, una media luna. ¿Qué es el Islam? Y así diferentes símbolos nos dicen algo. Solo un símbolo nos dice algo. Entonces, aproximadamente desde el siglo VI antes de Cristo, 600 años antes de Cristo, hasta el siglo IV después de Cristo, la cruz fue un instrumento de ejecución que resultaba en la muerte. Algunos traen controversia con esto y dicen, ¿cómo vas a utilizar un símbolo de una cruz? Que ahí lo mataron a Jesús. Si el Señor hubiese muerto en una silla eléctrica, por ejemplo, por decir algo, no andaríamos con una silla eléctrica colgada. Pero bueno, tiene su simbolismo en la cruz. El método era tan terrible, tan tortuoso y doloroso, que se dejó de utilizar, porque era dantesco el espectáculo que ofrecía ese tipo de ejecuciones. En la crucifixión, o bien una persona era atada o era clavada en una cruz de madera y dejada colgada hasta que muriera. Y ayer explicábamos que nosotros vemos estas crucifixiones que se ven en las películas, que va con una madera bien pulidita, ¿no? Lustradita, hasta le ponen ahí un poquito de blem para que brille, ¿no? Y en realidad la cruz se dice que era una madera tosca con sus espinas y sus puntas, no se las sacaban, sus cáscaras, y ahí era clavada la persona que previamente había sido bien flagelado en su espalda, en su frente, todo como si fuese cortes en el cuerpo a causa de los latigazos. Imagínense el dolor que le infligían. La muerte, obviamente, el chiste de esto, digamos, era que la muerte sea lenta, que no muera rápidamente. Ese era el objetivo, que no muera rápido. Porque a un condenado a muerte, lo mejor que le puede pasar es que sea rápido, ¿no? Que sea rápido. Hablábamos anoche que cuando vemos esos videos donde se ven los juicios en los Estados Unidos, generalmente se ven la sentencia capital, la máxima sentencia, la pena de muerte. Y dicen que puede llevar varios meses hasta que se ejecute, pueden ser varios meses o hasta un año. Y la persona entra en un estado, en algunos casos, no en todo, pero en algunos casos entra en un estado de dolor, de desesperación, de angustia, se abraza a su madre o a su padre y no quiere morir. Claro, nadie quiere morir, pero sabe que tal fecha
ya no estará más sobre esta tierra. Pero aún esas ejecuciones, que sería justicia o no, solo Dios sabe, son, digamos, la palabra sería, hay misericordia en eso, hay compasión, porque no los matan como los mataban en una cruz, sino que le ponen diferentes medicamentos y drogas para que el cuerpo no reaccione, no tenga espasmos, sino que sean como un dormir, y ahí le inyectan el veneno mortal, que dicen casi ni siente. Bueno, nadie puede aseverar eso porque nunca volvió ninguno de ahí. Pero como que al menos se nota que sus pulsos vitales, todas esas cosas, fue una cosa bien como dormir y morir. Pero esto es muy diferente. En el cristianismo, la cruz, el significado de la cruz es el encuentro del amor de Dios y su justicia. El amor de Dios se encuentra con su justicia. Porque Dios es amor, amén. ¿Cuántos dicen que sí? Y también es justicia. Y no puede contradecirse, porque si el hombre ha pecado, si el hombre ha transgredido la ley de Dios, merece la muerte. Pero Dios lo ama al hombre y a la mujer de este mundo. Dios lo ama, pero ¿cómo hace si Él es justo? No puede pasar por alto su justicia. Bueno, la referencia de Jesús como el Cordero de Dios apunta a la institución de la Pascua judía, lo que se celebra en el mundo, la Pascua, el Pesaj judío, en Éxodo 12. A los israelitas se les ordenó que sacrificaran un cordero sin mancha. La verdad que ese acto profético de colocar un cordero que tenía que ser apartado, que tenía que ser perfecto en su contextura, tenía que ser sano, sin mancha y sin ningún tipo de verruga. Cuando lo mataban tenían que untar de la sangre de ese cordero los dinteles y los postes de la casa, de la puerta de entrada. La sangre sería como señal para aquel ángel que pasaría y arrasaría con la vida de todos los hijos primogénitos, dejando seguros a aquellos cubiertos por la sangre. Que sea mal interpretado todo esto, me cubro con la sangre y que te cubro con la sangre, cubro el auto y la moto con la sangre. Eso no es bíblico. Pero sí aquí, esa casa estaba cubierta por la señal de la sangre, que era un símbolo, que era una sombra de lo que iba a venir y que es lo que hoy estamos recordando, la muerte de Jesús en una cruz. Cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado, Juan le da reconocimiento, lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, a modo de un cordero preparado, porque el cordero era para el sacrificio. El cordero era, los pastores de aquellos tiempos, de hecho, lo que estaban pastando el día que Jesús nació, ¿se acuerdan? Estaban ellos mirando las estrellas y de repente aparecen millones de ángeles y muchas ovejas aquí abajo, y esas ovejas eran para tres motivos, o eran para vender su lana, o eran para comerlas, o eran para el sacrificio. Las mejores eran para el sacrificio. Las primicias eran para llevarla al templo. Venderlas, el dueño de esa manada de ovejas, se dice manada, ¿no? Las vendía para el sacrificio. Esos animalitos tan hermosos que hoy la protección, la Sociedad Protectora de Animales o el Greenpeace, sería un desastre, ¿no? Si vieran eso, pero era realmente una matanza de animales inocentes y la sangre tenía que ser derramada. Por lo tanto, Juan identifica al Mesías, a Jesús, y el plan de Dios para él está diciendo, él es el cordero que va a ser sacrificado, está diciendo. ¿Por qué va a ser sacrificado? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué hizo él para ser sacrificado? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hizo él? Absolutamente nada. ¿Qué hicimos nosotros? Todo, ¿no? El pecado. En primer lugar, uno debería preguntarse, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios muera? ¿Cómo puede ser que Dios hecho hombre muera?
Cuando hoy vemos los superhéroes, aunque ahora parece que se ayornaron un poquito y hasta los superhéroes mueren, ¿no? Porque creo que murió Superman y murió Iron Man también, ¿no? ¿Sí? No quieren decir nada, se salen de la vaina para contar toda la serie, ¿no? Eso sí saben, ¿no? No, broma. Pero era imposible que el Señor muriera y de esa manera. Y este es el mensaje, amado, fundamental de toda la Biblia. Es un fundamento esto que estamos hablando. La historia de la redención. Dios creó los cielos, creó la tierra, creó al hombre, a la mujer y a su imagen. Estamos haciendo un recorrido por la historia, cómo comenzó todo. Y los puso en el jardín, en el huerto del Edén. Un lugar maravilloso, por donde se lo mire. Nada les faltaba. ¿Para qué los puso? Para que sean mayordomos, para que enseñoreen sobre la tierra. Sin embargo, debido a las tentaciones de Satanás, la serpiente, ya la serpiente antigua hoy, Satanás está trabajando. Satanás está trabajando. De hecho, ayer hablábamos un poco lo que significa la parábola del sembrador. El sembrador es el que siembra la palabra. Y hay 4 tipos de tierra o 4 tipos de campo. El campo significa el corazón del hombre, como el corazón de ustedes. No el corazón físico que bombea sangre, sino el alma de la persona. Y todos reciben la palabra. Está hablando de la iglesia, está hablando de gente, de cristianos, de creyentes, que reciben la palabra, pero unos son como el camino. La palabra cae sobre la vida de la persona, pero esas personas son como un camino. ¿Y qué pasa con un camino en el campo? Los que conocen del campo, que se hacen como senderos, vieron que en medio del campo hay como una línea, ahí hay que ir. ¿Y cómo es ese camino? Al transitar, al caminar las personas que van y vienen, ¿cómo se forma ese camino? Duro, durísimo. Entonces la semilla ahí cae y rebota. Así son algunos que escuchan la palabra, pero viene Satanás. Viene el diablo, amado. No crean que no está. Viene el diablo y saca de nuestro corazón esa palabra. Se va, se fue, se esfumó. Por diferentes situaciones. Por ejemplo, en lo práctico, ayer lo decíamos, te dormiste. En la iglesia te dormiste. En un partido de fútbol no te dormís. En el trabajo que estás manejando no te dormís. Estás hablando con tu esposa, no te dormiste. Imagina, tu esposa está hablando y vos todo, ¿no? No te dormís. Pero en la hora del mensaje, cuando están cantando no se duermen. Pero cuando empieza el mensaje, porque la palabra es palabra de Dios y Satanás está interesado que vos pierdas lo que se está diciendo. La otra tierra, bueno, ya sabemos, son los pedregales, los espinos y la buena tierra, que es lo que busca un buen sembrador, una buena tierra. Dios quiera que haya buena tierra en este lugar. Amén. Bueno, entonces ellos pecaron, cayeron de la gracia, hablando de Adán y Eva. Además, ellos han transmitido la maldición del pecado a sus hijos, para que todos hemos caído por tal motivo. Y la cuestión es que no hay diferencia entre aquel hombre llamado Adán, aquella mujer llamada Eva, y el hombre y la mujer de hoy. No hay mucha diferencia, no hay diferencia. Dios el Padre envió a su Hijo unigénito al mundo para tomar forma de hombre y ser el Salvador del mundo, nacido de una virgen llamada María. Jesús evitó la maldición de la caída que contamina a todos los seres humanos. Todos los seres humanos estábamos contaminados. Creo que la vez pasada leíamos eso, que todos pecaron, todos se alejaron de Dios. No hay uno que busca a Dios, ¿se acuerdan? Como el Hijo de Dios, sin pecado, Él vino y es el único que podría ofrecer sacrificio sin ninguna mancha que Dios estaba requiriendo. Dios estaba requiriendo un sacrificio perfecto. Y Él podría ofrecer ese sacrificio. La justicia de Dios exigía que se haga justicia. Que alguien pague, alguien se haga cargo por esto. ¿Vieron cuando se dice, ¿quién se hace cargo de esto que se rompió? Nadie se quiere hacer cargo. Y siempre hay alguno que termina diciendo, bueno, como nadie se hace cargo, yo me hago cargo y yo pago. No tiene nada que ver esa persona, pero va a pagar porque nadie se hace cargo de lo que se rompió. Por ejemplo, aquellos que ponen su fe
depositan su confianza en Él solamente para la salvación, amado, amada, tenés la garantía de la vida eterna. Si vos depositas tu confianza, tu fe en Cristo, tenés la garantía de tener una vida eterna. Vida y vida en abundancia. Gloria a Dios por eso, ¿no? Sin embargo, Jesús llamó a sus seguidores a tomar su cruz y seguirlo. Tomen su cruz y síganme. Como les dije al principio, la cruz era un elemento muy común. Todo el mundo sabía lo que significaba una cruz porque cada tanto ejecutaban algún reo, algún asesino, etc. Hoy en día el concepto de tomar la cruz ha perdido un poquito el significado original, ese concepto que habla Jesús. Normalmente utilizamos el tomar la cruz para dar a entender una situación incómoda. Esta enfermedad es mi cruz, decimos. O esta situación es mi cruz que debo llevar. Por ejemplo, dice, mi hijo problemático es la cruz que debo llevar. Otro dice, mi suegra es mi cruz, por ejemplo. Pobre suegra, ¿no? Pero si es cristiana, como predicó mi esposa, es una muy buena suegra. ¿Amén? ¿Es buena suegra usted? Nadie dijo nada. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Jesús está llamando a sus discípulos a comprometerse en un negarse a sí mismo de manera radical. Negarse, amados. No negar a Cristo, negarnos nosotros por Él. La cruz significó solo una cosa para una persona del siglo I. Lo siguiente, Mateo 16:25. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Mateo 16:25. Anotá porque son varios versículos. No sé si alguien me va a ayudar a leer. Mateo 16:25. Anotá los versículos porque algunos los voy a leer bien rapidito. Mateo 16:25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Les conté ese que se escapaba de la muerte? Sí, les conté, ¿no? Estamos escapando de la muerte todo el tiempo. Alcohol en gel en la entrada, barbijo para que no me entre el bicho, ¿no? Lejos. Bueno, ahora ya estamos más juntos que en el Roca hora pico, ¿no? Pero estamos escapándole de la muerte. Tomamos yogur descremado. Me dijeron que yogur Bell no va más, sino que ahora es otros yogures que promueven las modelos allí y dicen, si tomas este yogur y pim, te ponen una modelo, vas a terminar así. ¿Por qué? Porque uno cuida que no se tapen las arterias, que hay que hacer ejercicio. Y fíjate, últimamente con mi esposa miramos, todas las propagandas son referentes a la salud. ¿De qué la hemorroide? ¿Qué el corazón? ¿Qué el cerebro? ¿Qué vitaminas? Te llenan tenés que comprar todo, tenés una farmacia en tu casa. ¿Te diste cuenta, no? Le escapamos a la muerte. Pero dice el Señor, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cuántos saben que estamos condenados a morir? No condenados al éxito, condenados a morir. ¿Saben? Ay, qué triste pensar eso, ¿no? Porque nadie quiere irse. Todos quieren ir al cielo porque nadie se quiere salir de la tierra. Pero llegará algún día. Llegará. Nos llegará. Tarde o temprano, a cada uno le llegará. Entonces, ¿de qué sirve, dice el Señor, si el hombre ganara todo el mundo, diciendo, conquistar el mundo en todo sentido y pierde su alma? Es la estupidez más grande del ser humano. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Gloria al Señor. Lo dijo Pablo. Para mí el morir es Cristo y el vivir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nadie quiere morir, no somos suicidas tampoco, no somos de esa doctrina que se suicida va al cielo, ¿no? Porque algunos dicen, ay, me estoy deprimido, pum, se pegó un tiro. No, tiene que amar la vida, tiene que vivir para Cristo. Amén. No para usted ni para los placeres de este mundo.
Gálatas reitera este tema de la muerte, de la naturaleza pecaminosa, y para resucitar a caminar en una vida que el Señor quiere. Gálatas 2:20 nos está hablando claramente cuál es la vida que el Señor quiere que tengamos. Ahí Pablo le cuenta a la iglesia de Galacia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. ¿Cuántos están crucificados con Cristo? ¿Se acuerdan que lo clavaban con un clavo interesante? Dicen que atravesaba la madera y detrás le doblaban para que, por las dudas, que lo quieran sacar. Yo he escuchado frases, por ahí mismo vos las dijiste, si yo me bajo de la cruz, a vos te arreglo en 2 minutos. Pues yo en la vida pasada, no sabés, de a 2 fajaba. Ah, ¿que fajaba con faja? No, les daba. Porque yo era bravo o brava, porque también están de las bravas. Entonces dice, no, y ahora como soy cristiano te salvaste de una golpiza. ¿Qué clase de, amados, de testimonio es ese, no? Ya nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y de hablar y de decir no debe ser totalmente diferente. Pablo decía claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no te quiero ver más, no quiero ver más tu carnaza común, yo quiero ver a Cristo en tu vida. Porque hay hermanos que son con fosforito, ¿viste? Los raspas un poquito y se prende en fuego. No, amados, que te raspen no importa, vos sos como Cristo. Al Señor lo estaban crucificando y Él estaba perdonando. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivimos en esta carne, batallamos con la carne, pero vivimos en la fe. ¿Cuántos viven en la fe? No en la fe, Rere, en la fe. En la fe. Hay lugares en el mundo donde los cristianos son perseguidos, ustedes saben eso, incluso hasta al punto de perder su vida. Vamos a leer texto central, Marcos, vamos a leer igual el cuadro sinóptico, varios evangelios del mismo tema, Marcos 15:27. ¿Y cómo se llama el mensaje de hoy? Todos juntos, 1, 2, 3. 3 cruces, una causa. Marcos 15:27. Crucificaron también con él a uno a su derecha y el otro a su izquierda. Bueno, la imagen que tomamos para hacer el anuncio, vemos 3 cruces, en las películas se ven 3 cruces, en las imágenes se ven 3 cruces, 3 cruces. Y no estamos hablando de la salchicha, por si alguno está pensando tiene hambre, ¿no? Porque hay una marca que se llama 3 cruces. ¿Existe esas 3 cruces? Sí. No, hablamos de las 3 cruces que estaba el Señor allí, en el medio. Dice que Él estaba en el medio, uno estaba a su derecha y el otro a su izquierda. Un contraste entre estos 2 enfoques distintos hacia el pecado. Jesús no fue crucificado solo, sino que, como dice la profecía, fue contado con los criminales. Él era un criminal más para el vulgo. Era así, los 3 algo habrán hecho. El del medio se quería ser rey y se sublevó con... No hay... Si el gobierno dice que tenemos que a partir de mañana caminar con las manos y los pies arriba, tenemos que obedecer porque lo dijo el gobierno. Vieron que algunos piensan así, ¿no? No estoy hablando de sublevarnos y decir salir a... ¿no? Pero estoy hablando de que a veces hay ciertas cosas que mientras no transgredan la voluntad de Dios, bien nos acatamos, pero no hasta ese punto, ¿no? Jesús no fue crucificado solo. Y allí le crucificaron, versículo, dice Juan, anótalo, Juan 19:18, también dice lo mismo, Juan 19:18, y allí le crucificaron. Y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Siempre Jesús está en el medio. Esto no fue un accidente, sino el cumplimiento de lo que dice Isaías, anótalo, 53:12,
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Ahí está. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que el Señor cumplió las Escrituras. Y fue contado con los inicuos, dice Marcos 15, 28. Y se cumplió la Escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Dónde está esa Escritura? Isaías 53. La cruz estaba en medio de las otras dos cruces. ¿Qué significa esto? La cruz de Jesús es el centro de todo el plan de Dios para salvar a la humanidad. Él no está ni a la derecha ni a la izquierda, está en el centro. Al lado de Jesús estuvieron dos enfoques diferentes, contrastados unos del otro, frente a la misma causa, que la causa es el pecado. Tres cruces, una causa. La causa es el pecado. Los tres murieron por la misma causa, el pecado. También cada una de las personas de estas tres cruces muestran diferente acción distinta con respecto a la misma causa. Veamos primero al primer hombre, digamos al de la derecha, si querés. Uno de los malhechores no creía en Jesús, aunque lo estaba viendo, pero no creía en él. Cuando uno dice, por eso Santiago dice claramente, algunos dicen que creen, pero los demonios también creen. El de la cruz que estaba al lado también creía, porque miren, lo que hizo Jesús en esta tierra, en esos años, hace 2000 años, era notorio. No había los medios de comunicación que hay hoy, no había ni periódicos, pero era boca a boca, todo el mundo se enteraba de lo que pasaba. Y este ladrón también sabía quién era Jesús y las cosas que hizo, pero no creía en él. Este hombre pensó mayormente en sí mismo, solamente pensaba en él, era un egocéntrico. Y él, dice las Escrituras, que era uno de los dos que le injuriaba diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo decía de una manera bien despectiva. Mateo 27, 44. Lo encontramos allí, Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaba también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, que eran los dos que injuriaban al Señor. Los dos, imagínense, en estéreo, le gritaban cosas al Señor. Y el Señor en la cruz ahí clavado, en el medio. Notemos el uso de esa cuestión. Se repite ese insulto varias veces. Y fue la verdad una manera necia, tonta, de morir. Estaba muriendo. Y yo he oído historias, ustedes mismos me han contado, que son por ahí de visitar gente en los hospitales o visitar a una persona que está en agonía. Y personas que aún muriéndose ya su corazón está bien lento su corazón, está ya con los signos vitales muy bajos, pero todavía puede responder y escuchar, y alguien le dice, recibí a Cristo en tu corazón, arrepentite de tus pecados, así tu alma se va al cielo, fraseando un poquito, y la persona dice, no quiero saber nada con eso. Y muere así. O sea, la muerte, a muchos la enfermedad y el peligro de morir, como que lo despierta de la brevedad de la vida y conoce la palabra y se vuelve al Señor. Hay otros que rechazaron toda su vida y están a punto de morir y aún así siguen rechazando al que le puede salvar. Qué locura, ¿no? Qué locura. Fue una manera tonta de morir, por eso digo. No se dio cuenta que la única y la última oportunidad estaba al lado de él. Hay mucha gente que va a las iglesias, hay mucha gente que llegan a lugares como estos, que leen la Biblia, que oran, etcétera, pero no han conocido, no creen en el Señor. Qué incongruencia, ¿no? Dice Hebreos 9:27, lo leo yo aquí, Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo establece? Obviamente, lo establece Dios. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Con eso se cae por tierra toda esa
esa filosofía o esa religión, que hay millones y millones y millones de personas y aún occidentales que creen esas religiones de la reencarnación, que a nosotros nos puede causar gracia, pero ellos lo toman muy en serio eso. Que una persona muere y se reencarna en otra persona. Y si no fue muy, creo que el hinduismo o alguna de esas religiones creen en eso, de que entras en tu karma, según lo que hiciste, volvés. Entonces entras en otra, te podés, qué sé yo, reencarnar en un perrito. Y si fuiste muy malo, en una babosa. Mi suegra, ahí está, dice. Entonces, creen en esas cosas. Y millones de personas creen en esas cosas. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. Y la palabra, ¿cuántos saben que la palabra es la verdad? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Tampoco hay purgatorio, tampoco hay limbo, tampoco hay lugares intermedios. Muere y ya no tiene más oportunidad por más que todo el mundo cristiano se ponga a orar por el alma de esa persona. Está establecido, dice, que muera una vez y después el juicio. A pesar de estar viviendo algunas evidencias para creer, viendo alguna evidencia, este ladrón de la cruz, él peca voluntariamente. Y déjame decirte esto, como lo decíamos anoche, el que peca lo hace porque quiere, no porque lo empujaron a eso, no porque... Ni siquiera Satanás puede hacerte pecar. Satanás te va a tentar, pero el que peca sos vos. No hay manera de que otro peque por vos. No, mi esposa me hizo perder la bendición. Es como el pájaro que comió la semilla en el camino. No, amados, vos perdiste la bendición porque vos quisiste. Es voluntario. Entonces, este ladrón voluntariamente rechaza al Señor. Porque si pecaremos voluntariamente, dice Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios también. O sea que el que peca deliberadamente después de haber escuchado este mensaje, por ejemplo, no hay más sacrificio, porque el único sacrificio es el que hizo él hace 2000 años. Si rechazás ese, ya no hay otro, sino una horrenda expectación de juicio. Entonces, el primer hombre de la cruz, de la derecha, si querés, murió porque murió en pecado. Como miles y miles y miles de personas, miles y millones de personas mueren en pecado, rechazando al único que le puede salvar. El segundo hombre, el del lado izquierdo de Jesús, muere al pecado. Ese ladrón murió, pero murió creyendo en Jesús. ¿Qué diferencia? ¿A qué nos muestra que puede pasar dos pensamientos en un mismo lugar? Y era el mismo Jesús que estaba ahí. No era ni un pastor, ni un evangelista, ni un líder. Era el Señor. Pero tuvo el Señor, ante una misma predicación que él predicó por esos 3 años y medio, dos respuestas. Uno creía, pero le rechazaba. El otro creía y se arrepentía. Él pensó mayormente en Jesús, no pensó en él. Fíjense qué notable. El otro pensaba en él, mira, sácanos, qué sé yo. Y este decía, no. Notemos lo que hizo. Primero, él cambió porque él también le insultó al Señor. Somos así, cuando nos va mal la cosa por nuestra cabeza durez o por nuestra desobediencia, lo primero que decimos es, Señor, ¿y dónde estás, Dios? Y eso es muy peligroso hacer eso, les advierto, amados. Enojarse con Dios es muy peligroso porque Él es santo y perfecto, Él no se equivoca. Son nuestras propias consecuencias las que nos hace pasar malos momentos. Pero ese ladrón cambió, se arrepintió. Al principio tampoco creía, porque dice en Mateo 27:44, lo mismo le injuriaba también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea que los dos malhechores le estaban maldiciendo al Señor. Pero parece que al pasar el tiempo, porque pasaron varias horas, uno de ellos cambió. Qué bueno es cambiar.
Qué bueno es observar, qué bueno es mirar y darse cuenta. Qué bueno, amados, es corregirse. Amados, es de sabios y de humilde corregirse. Decir, yo pensé por 40 años esto y resulta que hoy descubro en la palabra de Dios que es totalmente opuesto a lo que yo pienso. Y hay gente que porque por 40 años estuvo engañada y vos le vas a decir, mirá que Dios dice esto, te dice, no, a mí me enseñaron así, yo ya no voy a cambiar. Esa persona se va a perder. Porque está pensando en Él, no está pensando en el Señor. Entonces, al pasar el tiempo, este hombre cambió, observó la situación y llegó a creer en Jesús y en su obra. Y no solamente eso, sino que reprende al otro malhechor, al otro criminal, se enoja con el otro. Fíjate, Lucas 23, 39 al 40. Lucas 23, 39 al 40. Estamos viendo hoy 3 cruces, una causa. Lucas 23, 39 al 40. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Tremendo. ¿No tienes miedo de Dios? Dice. Tuvo una claridad de ese varón que estaba agonizando también en la cruz. ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Como diciéndole, sabiendo que estás por morir, te quedan ganas de ser irónico en este momento. Ese hombre temió a Dios. Esa es la actitud, amados, de ese ladrón. Esa es la actitud que el Señor nos está esperando de nosotros. No una actitud de soberbia, no una actitud de rechazo o de autocompasión, sino de reconocer. Porque Él dice, estamos aquí porque lo merecemos. Temió a Dios, porque dice que le reprendió. ¿No tenés miedo? Reconoció su propia culpa. 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos. Nuestros hechos, más ningún mal hizo. Teníamos nosotros un amiguito. En un tiempo mi papá había puesto, tenía como una pequeña panadería, o sea, vendía facturas, pan, esas cosas. Y yo atendía porque tenía que hacer algo, ¿no? ¿Querés comer? Tenés que trabajar, me decía. Así que bueno, atención, padres, ¿no? Los chicos tienen que trabajar. Si no trabajan en la casa, tienen que trabajar afuera. Entonces, había uno de los chicos que cada que venía las facturas, esas que vienen con arriba como cosita blanca, impalpable, azúcar impalpable, que son riquísimas, son los cañoncitos, un cañón te cae, pero son ricos, ¿no? Y siempre que venía la bandeja faltaban 3, 4. Parecía ¿vieron el rompecabezas que le faltan piezas? Una acá, para disimular, agarraba una de allá y otra de acá. Entonces lo agarrábamos y decíamos, ¿quién se comió la factura? Ya mi papá sabía quién era. Y salía de chiquito, tendrían ese tiempo, qué sé, 8 o 9 años, y decía, no, yo no comí la factura, todo blanco la cara. Y ahí le quedó el mote Patulla, porque él decía Patulla. Le decíamos Patulla, hasta el día de hoy le decimos Patulla. Decía, no, yo no fui. Bueno, lo mismo pasa con los criminales. Después de esta graciosa comparación, los criminales nunca fueron. Lo agarran, no, nosotros, vas a la cárcel y decís, no, yo no fui. Sabemos que hay casos, sí que hay, de que hay gente inocente ahí adentro, que lo inculparon y hay corrupción. ¿Sabemos? ¿Hay corrupción entre los jueces o no? Sí, eso no dudaron. Ahí dijeron todo amén. Pero hay corrupción y ponen a alguien que es inocente para sacarlo al otro. Bueno, pasan esas cosas. Pero generalmente, en líneas generales, nunca nadie se hace cargo. Y si están todas las pruebas que apuntan a él, dice, no, de repente me entró un espíritu y lo asesiné, dice. Es posible, pero él fue responsable. No podemos meter a la cárcel a los espíritus. Entonces, no es común para un criminal reconocer que está recibiendo lo que merece. Y este hombre que sabía que le quedaban pocas horas de vida, estaba diciendo, nosotros lo merecemos. Así, justamente padecemos, dice. Amados, esa es otra actitud que el Señor nos está pidiendo.
la de Caín, pasamos mal, el Señor nos está diciendo, reconoce, justamente te está pasando lo que te está pasando. Vivís mal, vivís triste, vivís deprimido, justamente te está pasando por las consecuencias, estás cosechando lo que sembraste. Casi todos reclaman que son inocentes. Este ladrón aceptó. Primero acepta, se enoja con el otro, cree en Jesús, reconoce que su estado es justo que estemos aquí colgados. Y después reconoce la inocencia del Señor. Él fue uno más de varios que reconocieron la justicia, la rectitud del Señor. Por ejemplo, Lucas 23:4, unos versículos más adelante o más antes, Lucas 23:4, Poncio Pilato. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pilato sabía, él sabía que él era inocente, que era santo, que era un hombre santo. Pero claro, pueden más las masas, pueden más quedarme en mi posición, puede más su reputación, porque si él soltaba a Jesús, el plan se venía abajo, era un plan de Dios todo, ya sabemos que estaba el Señor, determinado por el Señor. Pero él también demostró que le interesaba más lo que pensaba la gente que lo que pensaba Dios. Otra persona, Lucas 23:22, todo ahí en el mismo capítulo. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Bueno, Pilatos nuevamente reconociendo de que este hombre era inocente. ¿Por qué lo crucificó? Ya lo dijimos. Otra persona, versículo 15, que conoce a Jesús, sabe de Jesús. Y ni aun Herodes, porque remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, Pilato diciendo, se lo mandé a Herodes, que está más arriba. Dice, y él mismo dijo, no encuentro nada digno de muerte en este hombre. Otra persona más, versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Un centurión, que según dice en la historia, se convierte después en la predicación de Pablo. Aquel condenado a muerte reconoció la realeza de Jesús. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Creyó en el Señor. Creyó en el Señor. Pareciera, amados, se me fue un poquito el audio, ¿puede ser? Pareciera que Jesús aquí, o el retorno. ¿Les parece a ustedes que Jesús estaba por establecer un reino? ¿Era la imagen de que Él estaba por establecer un reino? Realmente el Señor el Maestro estaba desangrándose en una cruz. Cualquiera que miraba, ¿se imaginaba que Él iba a establecer un reino? No. Está acabando su reinito de 3 años y medio. Su fama está terminando, pobre gente la que la seguía, ahora van a tener que volver a las redes, van a tener que volver a sus vidas cotidianas porque se terminó. Pero este malhechor, este hombre, sí sabía, es como que vio más allá, porque veía con los ojos de la fe. Y ese es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que miremos con los ojos de la fe, no con nuestros ojos de carne. Y él creía que la muerte no iba a tener la última palabra con Jesús. Él pensó que la muerte no iba a vencer a Jesús. Él tuvo fe, la fe que salva. Fíjate algo muy, muy interesante. Ninguno de los apóstoles tenía esta clase de fe en ese momento. Ninguno, estaban todos escondiéndose con miedo. ¿Se acuerdan, no? Solo Juan estaba allí.
Así este malhechor mostró una fe extraordinaria para las circunstancias en que se encontraba junto a Jesús. Creyó en la vida después de la muerte. Le dijo, Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Se arrepintió y fue recompensado. Amados, el verdadero arrepentimiento trae recompensa de parte de Dios. Dice entonces, vamos a leerlo, versículo 43, Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, es sorprendente la forma como Jesús le respondió. De cierto te digo, amén. Te estoy diciendo algo firme, no miento. ¿Cuántos saben que el Señor no miente? Ni es como nosotros que nos arrepentimos, cada rato nos arrepentimos, sí, no, sí. No, el Señor es firme en su palabra. Tú puedes contar con lo que te estoy por decir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no dentro de 1000 años, hoy. Amados, si nosotros morimos hoy, entramos al paraíso del Señor. Qué gloria, ¿no? Se terminan todos los problemas. Nos vamos con el Señor. ¿Cuántos quieren ir? Amén. Jesús no le dijo, deberías haberlo pensado 2 veces antes de estar burlándote de mí. Porque primero se burló. ¿Cómo actuaríamos nosotros ante la burla? Ahora querés venir a la iglesia. ¿Cuántas veces te invité ahora? No, ahora no, ni te doy la dirección ni nada. Te vas al infierno. Pues tenemos reacciones así, ¿no? Nos queremos vengar con la Biblia en la mano. Pero el Jesús que está muriendo no hizo eso. Él tuvo tiempo para salvar a uno más. ¿Vieron la película del soldado ese que salvó a uno más? Es tremenda, ¿no? Película. Si bien no era cristiano, era mormón, pero el mensaje es muy bueno. El Señor tuvo tiempo de salvar a uno más. Ese iba a ser uno de los tantos que Él nos salvó, te salvó a vos y a mí. A pesar de nosotros nos salvó, gloria a Dios. Pero en ese momento que Él estaba muriendo, Él tuvo tiempo para salvar a uno más, que estaba sin esperanza. Por eso no pierda las esperanzas de salvar a uno más. Ese pariente duro, ese hueso duro de roer, el Señor lo puede salvar. No quiere escucharte, escucha de todo. No quiere venir a la iglesia, va a todos lados menos a la iglesia. Porque el hombre naturalmente es enemigo de Dios, enemigo de su palabra. Pero el Jesús que está muriendo, amado, no hizo eso. Él tuvo tiempo para salvar a uno más. Si Jesús fuera como muchos de nosotros, Él habría dicho algo así, por ejemplo. Déjenme tranquilo. Déjenme en paz. No quiero hablar con nadie. ¿Nunca te pasó eso? Apagás celular, apagás todo. No quiero ni ver a nadie. Y si tocan la puerta, no estoy. ¿No? A veces nos salta la térmica. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque tuvimos algún problema. El hermano se peleó con su esposa. Y la ligan todo el mundo, hasta el Señor la liga. Porque es así, está todo bien, pero cuando se tuvo una discusión con su esposa o con su esposo, ¡chau! Se le arruinó el día. Ese día es un día de demonios. Pero no, amados, el Señor estaba muriendo. Él no dijo eso. Él no dijo tampoco, ¿no te das cuenta que estoy aquí muriendo? No quiero escuchar a nadie. Si no supiéramos que Jesús está en este momento sufriendo, porque realmente esa cruz, ese tipo de ejecución era lenta. Lo clavaban de una manera para que esa persona no pueda llenar sus pulmones de oxígeno. Tenía que hacer fuerza para llenar todo su cuerpo, sus pies, apoyarlos y enterrar más esos clavos sobre sus pies, rasgar más sus tendones y sus huesos para poder respirar. En cada respiro era un dolor tremendo. Él estaba sufriendo. Y aquí no parece la de un hombre que está sufriendo o que tiene pánico. No. Aunque la situación sí era para estarlo, es porque Jesús, ¿saben qué hizo? Manejó su vida con un control, un dominio propio que debemos aprender. Él podía en un segundo hacer solo un gesto y legiones de ángeles podrían haber bajado. Y eso sería peor que una bomba nuclear o una bomba atómica. Hubiese arrasado con todo. Pero no lo hizo. Tuvo oportunidad. ¿Se acuerdan del profeta? Vinieron 50 a buscarlo, hizo descender fuego del cielo y los fulminó, quedaron como hormigas chamuscadas allí.
Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios de fuego. Por eso cuando cantan mucho, baja fuego, quema fuego, tengo miedo que caiga fuego. Porque están cantando ahí, pero no están muy santitos, ¿no? Entonces, el Señor podía haberse liberado de eso, pero hizo dominio propio. ¿Cuántas veces queremos escaparnos de los problemas? ¿Cuántas veces queremos, me dijo eso, yo sé un secreto de esa persona, tengo una foto. A ver, abro el Facebook y ahí, ¡pum! Miren el hermanito y nos vengamos. Qué tremendo, ¿no? Que el Señor podía vengarse y no se vengó. Dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio? No demonio propio, ¿eh? Ningún criminal muere así, amados. Según la historia escrita, dice que morían de una manera horrible, maldiciendo, escupiendo, babeando, mordiéndose la lengua, de una manera terrible, gritando de dolor y de odio. Pero fíjense que dice el centurión, en verdad este hombre era justo. El ladrón de la cruz que fue salvado es un ejemplo de verdadera conversión. Por eso no hay que perder las esperanzas con nadie. Solo vos, como cristiano, debes comportarte como Jesús lo hizo y mostrarle al perdido que vos sos diferente a los demás. ¿Cuánta gente, amado, amada, que no quiere saber nada con Dios porque conoce a muchos cristianos? Vez pasada lo escuchaba al pastor Chuy hablando un poquito sobre Mahatma Gandhi, algunos de ustedes saben de quién hablo. Decía que ese hombre, que fue un hombre revolucionario, que hizo protestas con la paz para la liberación de su país, etc. Y dice que ese hombre no se convirtió al cristianismo. Le preguntaron, ¿por qué no te entregaste a Cristo? No, porque yo cuando estuve estudiando en los Estados Unidos paré en la casa de una familia cristiana. Y eso me desanimó a ser cristiano. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y ni hablar de los pastores. Hay gente acá que me cuenta. Yo tengo una colección de historias que me cuentan ustedes. Que el Señor nos ayude. Y que no seamos como, oremos por esos pastores, pero que no seamos como esos pastores. Porque muchos vienen hablando mal de los pastores, pero ellos son peores. ¿No? El ladrón en la cruz fue salvo. Bueno, esta es otra historia para otra enseñanza, sin bautizarse. Porque algunos también dicen que si no te bautizás te vas al infierno. Parecemos católicos, ¿no? Si no te bautizás, porque el texto dice, el que cree y fuera bautizado será salvo. Entonces, como agrega bautizado, pero no, ese ladrón no necesitó bautizarse para ir al paraíso. Y era un ladrón. El tercer personaje, el centro, Jesús. El primero murió en pecado, el segundo murió al pecado, el tercero murió por el pecado. Su nombre es Jesús. Y él pensó mayormente en otros. Todo lo hizo por otros, amados. No lo hizo por él. Siendo que él es digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo reconocimiento. Siempre pensó en los demás. Y estaba allí colgado en un madero, sus pies clavados, sus manos también clavadas, una corona de espina, todo flagelado, desnudo. Totalmente desnudo, porque tenemos la imagen como un paño que lo cubre, y realmente lo despojaron hasta de esa dignidad. El Señor fue totalmente expuesto. Lo despojaron de todo. Lo despojaron de todo. Y Él nunca pecó, dice la palabra. Cristo nunca pecó, pero Dios, ¿quién? Lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Romanos 5:8. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre. Así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la diestra del Padre. Hebreos 10:12. Cristo, dice 1 de Pedro 2:24, anótalo si estás anotando, 1 de Pedro 2:24, Cristo hizo suyo nuestros pecados. ¿Escuchaste? Tus pecados. Si tenemos que juntarlos, ¿cuánto volumen tendría tus pecados? Una montaña, ¿no? Desde que comenzaste a pecar. ¿Cuándo comenzaste a pecar? ¿A los 9 años? ¿8?
Sí, algunos 7 que son más malditos. Malditos porque hacen maldades, ¿no? O sea, hay niños que tienen maldad. Le clava el chicle al compañero y se divierte. Mira lo que voy a hacer. Son malos. Y ya están pecando. Le mienten a la mamá. Saben mentir. Y eso se va perfeccionando a lo largo de la vida. Vas creciendo, sos joven, después maduro y ahora grande. ¿Cuántos pecados? Esos pecados cargó en la cruz el Señor. Esta semana, ¿quién no pecó? No voy a preguntar quién pecó. ¿Quién no pecó? Levante su mano. ¿Nadie levantó la mano? Bien, porque si levantaba la mano no íbamos a arrodillar ante él. Todos se equivocan, ¿no? ¿Cuántos se arrepintieron de esos pecados? Ahí ya, algunas manos se levantan, claro que sí. Dice, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, ¿no? Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Dice que Cristo hizo suyo nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal o practicar el pecado y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Esto está en 1 de Pedro 2:24. Amados, fíjense lo que dicen, hermanos. Que dejemos de completo el mal. Hay personas que dejan de hacer el mal. Por ejemplo, antes se dañaban su propio cuerpo, se drogaban, por ejemplo, se alcoholizaban, andaban haciendo cosas que no corresponden y lo dejaron de hacer. Lo dejaron de hacer. Antes eran golpeadores, eran hombres golpeadores o mujeres golpeadoras también, porque también las hay de mujeres golpeadoras. Y han dejado de eso. Pero no alcanza solamente con dejar de hacer eso, sino que hacer el bien. Hacer el bien. ¿Y cuál es el bien? Hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Buscar el reino de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Siendo Dios todopoderoso, sabio, ¿no podía pensar en otro medio de salvarnos que no implicara la muerte tan horrenda del Señor? Mucha gente en el mundo antiguo y aún hoy en día no entienden la necesidad y el propósito de los sufrimientos y la muerte de Jesús. Dice 1 Corintios 1:23, vamos a leerlo ahí, Luis. 1 Corintios 1:23, un texto importante como todos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Cristo murió. Para la mayoría de los judíos, esto es una locura, un insulto. Y para los no judíos, los gentiles, una estupidez, una tontería. Así lo ven y así lo siguen viendo hoy. Ahora, ¿entendemos nosotros esto? ¿En verdad era necesario que fuera así? Sí, era necesario que fuera así. Primero para que se cumpliese la profecía. Para que viéramos lo terrible del pecado y su consecuencia. Amados, es tan terrible el pecado de una persona que la única manera de pagarlo es con el alma ardiendo en el infierno eternamente. Eternamente, sin final. Es una deuda tan abrumadora. ¿Se acuerdan los dos deudores que uno le debía a un rey tanto? Se habla de camiones de oro. O sea, eso se llama hipérbole, una figura de la hermenéutica, una exageración de algo para dar a entender de cuán grande es la cosa. O sea, dice que ese hombre, al no perdonarle al que le debía 100 pesos, 1.000 pesos, vamos a decir, pues no vale nada, cualquier 100 pesos, 1.000 pesos, y lo apretó y lo agarró del cuello y pagame porque... Y el otro le perdonó varios camiones de oro. ¿Cómo somos? Nos está desnudando el Señor en esa parábola del corazón del hombre. Y está diciendo ese hombre después, llévenlo a la cárcel y que pague cada centavo. ¿Y cuánto tiempo iba a estar en la cárcel? Toda la vida. Iba a morir y todavía la deuda no se iba a pagar.
Lo mismo, amado, la muerte de Jesús tan horrenda que se ve en las películas, en los libros, etcétera, nos está mostrando físicamente, palpablemente, lo terrible que es el pecado. Que tuvo que venir el perfecto, el que nunca mintió, el que no se halló engaño en su boca, el que lo único que hizo es hacer bien sobre esta tierra, sanó a los enfermos, resucitó a la hija de Jairo, él veía a una mujer que estaba encorvada y por más que lo criticaban porque era día de reposo y la sanaba, ese hombre que dio de comer a muchos hambrientos, hoy estaba colgado en ese madero. Y ahí lo vemos, y ahí nos damos cuenta cuán serio es el tema del pecado. Que Satanás se ha encargado de que la palabra pecado pasara de moda en esta sociedad moderna. No, es una palabra antigua, una pacata, es una cosa, una exageración. Y le buscan eufemismo. No, no está en pecado, está enfermo. No, no está en pecado, está en una falta, en un error. Bueno, pecar significa errar el blanco también, significa ser imperfectos, ser desordenados. Y ahí nos está mostrando en esa cruz cómo Dios actúa hacia el pecado. Tan terrible que mató al justo por los injustos. Y Dios, amados, ama al pecador, pero está airado desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos y que detienen la verdad con su perversión. Hay gente, y nos sorprendemos, y yo creo que lo compartía de pasar con unos amigos, que lo leí alguna vez y me pareció muy interesante, que los demonios, los espíritus diabólicos, los espíritus inmundos, se sorprenden del espíritu del hombre. Porque el hombre se mantiene erguido, se mantiene parado, se mantiene duro ante Dios y levanta su puño contra Dios, mientras los demonios tiemblan. ¿Se acuerdan cuando aparecía Jesús y de repente había un endemoniado? ¿Qué hacía? ¿Cómo se manifestaba? Hijo de David, oh Señor, no es nuestro tiempo todavía, permítenos. Y todo con respeto le hablaban los demonios, ¿se acuerdan? Y se sorprenden del espíritu del hombre que no tiene temor de Dios. Ayúdanos, Señor. Dice el Señor que ama la justicia y odia la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Hebreos 1:9. Para que apreciáramos la justicia de Dios también es la cruz. El pecado, es decir, la infracción de la ley, había que saldarla. Había que pagar el castigo y la única manera de pagar el precio del pecado era la cuota, era en cuotas, en una agonía eterna en el infierno. Si alguien osara rechazar la sangre de Cristo derramada en la cruz como medio de salvación, lo va a tener que pagar, pero lo va a tener que pagar con su propia alma, eternamente alejado de Dios. Esto es la verdad. Esta es la verdad, amados. Se cuenta de un hombre que descuidadamente, imprudentemente cruzaba la avenida. Iba con el celular, revisando su WhatsApp. Cruzan la 9 de julio, ya dio verde ahí para los autos y va ahí. Y de repente viene no sé, esos camionetas que parecen aviones, ¿lo vieron? Díganme una marca, lo que saben, yo no conozco, no tengo auto. ¿Ese le pediste al Señor? Esas grandes, esas camionetas que parece que se suben y tienen una escalerita para subir. Y se baja y uno, un chaparrito del que baja. Pero arriba parece un camión. Y claro, y este también medio como que iba distraído con el celular. Y se, ¡pum!, que los toca, lo atropella, no lo mata, pero lo hirió bastante grave, quebrándole una parte de su cuerpo. Y ahí le hizo una reanimación, primeros auxilios para salvarlo, porque el hombre estaba muriendo, y lo hizo internar en una clínica privada con su propia obra social. Él tenía contactos, pagó los gastos. Este hombre estuvo 6 meses internado y él pagó todos los gastos y le dio una especie de ayuda mensual para que ese hombre no le haga falta nada. Muy parecido al del samaritano, gracias. Pagó los medicamentos, le salvó la vida.
Qué buena actitud, ¿no? Anoche decíamos eso. ¿Cuántos de ustedes manejan? ¿Tienen auto? Nadie levanta la mano, afuera hay como 50 autos. Tenemos varios que tienen auto. Manejan con cuidado. Cuando van a llegar, yo hice curso de manejo. Nunca me vieron con un auto, pero yo hice curso de manejo. Entonces, cuando está llegando a la esquina, ¿qué tiene que hacer? Pip, pip, un toquecito. Porque viene un distraído en las motos, las bicicletas, y vos decís, no, me corresponde, y la pasás por arriba, ¿no? No, y si llega a pasar, Dios no permita, ¿no? ¿Qué vas a hacer? A ver si hay cámara. No hay cámara. Desapareció el hermano. Y lo dejó tirado a la bicicleta, el otro ahí todo con el pie así. No, este hombre actuó correctamente. Pasó el tiempo y este varón se recuperó. Volvió a su vida habitual. Como me decía ayer el hermano Luciano, era plomero, dice. Ah, plomero, sí, de noche trabajaba, salía de caño. Dice. ¿Cómo es eso? Claro, plomero porque anda con las balas tienen plomo y caño porque tiene un caño el revólver. Porque hay de eso también. Resulta que este muchachito era así, delincuente, y salía con la moto, asaltaba a mujeres descuidadas, le sacaba la cartera y que tira a una mujer y que cae y se golpea mal esa mujer y muere. Hubo un caso no hace mucho, una persona que solamente a las mujeres le hacía eso, y a una la mató. Bueno, tremendo, este varón es arrestado, lo agarran ahí los vecinos, viene la policía, lo llevan, lo condenan a 20 años, esa era la causa, ¿no? Lo caratulan así, hasta vos te vas a tocar 20 años de cárcel. Grande fue la sorpresa cuando llega al tribunal para escuchar el veredicto y de repente en aquel imponente estrado estaba el juez que iba a dictar la sentencia y era la misma persona que lo había salvado hace un par de años. Lo mira así, pensó, estoy salvado. Exclamó, amigo, le dijo, ¿me recuerdas? Soy aquel a quien le salvaste la vida. Y el juez le respondió, solemnemente, en aquella ocasión actué por amor al prójimo como debe ser. Te salvé la vida, te salvé de una muerte segura. Hoy actúo como juez, ejecutando justicia para darte lo que mereces. En otras palabras, hoy el Señor está como nuestro amigo, nuestro Salvador. Su sangre, simbólicamente, no van a creer que esto es así, porque algunos pueden llegar a interpretar como literal, su sangre sigue goteando. Y esa sangre es eficaz para salvar al pecador. Hay una canción que dice, solo una sola gota de tu sangre sobre mí puede limpiar mi corazón. Por eso dice Apocalipsis, bienaventurados aquellos que limpian sus ropas en la sangre del Cordero. No tiene que haber ningún pecado en nuestras vidas, amados, no confesado. Confesar es sinónimo de ser limpio con su sangre. En esa cruz, Él nos mostró y gritó a los cuatro vientos su amor inmenso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice Romanos 5:8, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Dice Romanos 3:24, pero Él nos ama mucho y nos declara inocente, sin pedirnos nada a cambio. ¿Por medio de quién? De Jesús. Nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Y dice Efesios 2:4, pero Dios es muy compasivo y su amor para con nosotros es inmenso. ¿Cómo es nuestro amor para con Él? ¿Cómo es nuestro amor? ¿Cómo demostramos que le amamos? Él lo dio todo por nosotros. Nosotros deberíamos darlo todo por Él. Para que viviéramos un ejemplo de obediencia, el Señor nos mostró también, aún en las condiciones más difíciles de humillación, sufrimiento, vergüenza, rechazo, agonía y muerte, tengamos la misma actitud en Cristo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice, tremendo, Hebreos 5:7, vamos a leerlo, Hebreos 5:7. Como saben, hoy no hay reunión de jóvenes, hoy tenemos servicio de Santa Cena, así que
Estén en paz, tranquilos con esto. Hebreos 5, 7 al 9, por favor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Amados, el Señor Jesús como hombre, Dios, nunca pasó por esto. Era una experiencia nueva. Y Él también aprendió, dice. Miren, amados, miren si no tenemos que aprender. Si Él mismo ahí aprendió como hombre, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Nosotros somos muy hedonistas, muy pensamiento greco-romano, ¿no? Fuera el dolor, venga el placer, ¿no? Ese es el pensamiento que hay. Pero el Señor nos está diciendo que Él aprendió del sufrimiento, varón experimentado en quebranto. Y así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador del mundo. Y aún así no todo el mundo le recibe. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Jesús murió por mí. Jesús murió por vos. Yo también puedo morir por Él. 3 cruces, una causa. La cruz primera, la de la rebelión, se rebeló contra el Señor, contra el único que lo podía salvar. Tercero, Él mismo, la cruz del medio, la cruz de la redención. Él muere allí para redimir al mundo de su pecado. Y tercero, el hombre que se arrepintió, la cruz del arrepentimiento. Déjame decirte que anoche fue una noche de salvación. Y espero que hoy se repita. ¿Cómo será tu final? Jesús ha muerto por tus pecados. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vinieron pues los soldados, quebraron las piernas del primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, aún los soldados tenían cierto respeto sobre el cadáver de Jesús. Llegaron, dice, lo tocaron y estaba muerto. Entonces, para asegurarse, para corroborar, una lanza es clavada en el costado y salta sangre con agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. Está hablando de Juan, el que lo vio, para que vosotros también creáis. Gracias al Señor por Juan, que estuvo ahí. ¿Cómo serás ante esta situación? ¿Serás rebelde y morirás en pecado como el primer ladrón? ¿Serás rebelde al llamado del Señor? Hoy el Señor te está llamando. No importa la edad que tengas, no importa si sos jovencito, niño o anciano. Dios te está llamando. ¿Serás rebelde como el primer ladrón? No me has bendecido, Señor. No me diste nada, entonces no creo en ti. Hay un texto tremendo, Hebreos 10:26. Hebreos 10:25 al 26, por favor, Luis. Hebreos 10:25 al 26. Ya estamos llegando al final de la prédica. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cómo relaciona la fidelidad del cristiano que debe congregarse porque es necesario? ¿Cuántos, amados, cuando se van de este lugar, no se sienten bien, renovados, felices? ¿Sí? ¿Y a cuánto les ha costado venir? A más de uno, ¿no? Ay, ¿cómo me gustaría dormir? Después de los ravioles te agarran una modorra, ¿no? Ay, me quiero quedar. Ay, si total lo escucho por internet. Lo vamos a cortar a internet, pero no lo vamos a cortar por ustedes, pero vamos a hacer alguna aplicación para que los cristianos de acá no lo puedan ver. No, broma.
Si seguimos pecando después de haber conocido la verdad, la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Ayúdanos, Señor. ¿Te vas a arrepentir y vas a morir al pecado como el otro ladrón? Morir al pecado. Dice, lo voy a leer yo aquí, Romanos, anótalo, Romanos 6:6. Romanos 6:6 en adelante. Una cosa es clara. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Y dice el versículo 4, lo tomamos, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El ladrón, malhechor que se rebeló, será resucitado para juicio eterno. Terrible, terrible. Por eso dice Romanos 2:5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, el juez que ya juzga con justicia, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Romanos 2:5. ¿Cómo vas a ser? ¿Como el ladrón ese malo o como el ladrón bueno? Mirá qué incongruencia, ¿no? Está un ladrón malo y un ladrón bueno en la cruz. El ladrón bueno dice, el que se arrepintió, ese será resucitado para vida eterna. Dice, vida eterna, Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De pasado una persona se espantó porque gritamos un grito de júbilo. Dice, ustedes son locos igual que los otros demás. ¿Cuántos dan grito de júbilo? Más fuerte. 1, 2. Bien, gloria a Dios. Le sale el guaraní, Zapucay. Dice, Primera de Pedro, y termino ya con esto. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Vamos a leerlo, por favor, Luis. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Mira cómo nos habla lo que hizo el Señor en la cruz. ¿Qué logró el Señor? ¿Y cómo tenemos que vivir? Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Amén. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, nuestra vida era vacía, vana. Por más que hayas tenido mucho dinero, por más que tengas todo lo que te hace falta para vivir, sin Cristo es vanidad. ¿Te diste cuenta? Capaz que llegás a tu casa, techito de chapa, paredes de madera con Robert Oil para que no entre el frío. Le estoy contando cómo me crié yo. Vela, porque no hay luz, porque ni para apagar la luz había. El calentador Brametal, ese era nuestro sistema de calefacción, que me caí, yo era chico y se me hizo una marca, ya está desapareciendo, porque yo tenía una media luna acá, me decían que era musulmán, ¿qué es media luna acá? Me caí justo arriba del coso. Pero sos cristiano, sos pobre monetariamente, pero sos cristiano. ¿Qué hay para comer? Criollitas, matecito y picadillo sweet. Jamón del diablo no, porque con el diablo no tenemos nada que ver.
y podés disfrutar y reírte con tus hijos, con tu esposa. Estoy hablando ya escaso, la diferencia que hay. Vos podés tenerlo todo y ser vacío, infeliz, pero podés tener lo justo, necesario. Y dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, está contento con esto. Dale gloria a Dios por eso. Amado, la obra que hizo en la cruz, mira, no alcanzan todas las predicaciones que se vinieron predicando de hace 2000 años hasta aquí. No alcanzan para mostrar lo sublime que fue eso. Hay una hermosa canción que dice Sublime Gracia, ¿no? Que nos habla que éramos lo peor y Él nos rescató. Éramos ciegos, perdidos y Él nos salvó. Hubo una época en la eternidad cuando solo Dios estaba allí en la eternidad. Dios el Padre, Dios el Verbo y Dios el Espíritu Santo. Así dicen las Escrituras. Los ángeles vinieron después. No sabemos cuánto en cronos humano, en tiempo, en calendario humano, no sé cuántos millones de años habrán pasado. No lo sabemos. Quizás algún día lo sabremos. Pero no viene al caso. Después vinieron los ángeles. Fueron creados. Que son espíritus, son seres para la alabanza, para el servicio de Dios. Y al parecer lo primero que Dios creó fueron ángeles, millones de ángeles. En todo su rango, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Y al crear los ángeles, Dios realizó una obra esplendorosa. ¿Pueden imaginarse esos seres de luz en un lugar maravilloso? ¿Podemos pensar un poquito, imaginar? Bueno, esa imaginación que puede ser muy hermosa no se asemeja a lo que es. Pero aún hay algo más sublime que eso. Cuando Dios decide crear y organizar el universo, la Tierra, el sistema solar, millones y millones de estrellas, soles, que nuestro sol queda como un puntito perdido en el espacio comparado con los gigantes soles que hay en el universo. Constelaciones, gigantescas galaxias, es decir, la abrumadora inmensidad del espacio con sus trillones y trillones de estrellas y toda clase de astros y cuerpos celestes, que aún los científicos de la NASA, al descubrir y enviar telescopios y enviar objetos para poder sondear el universo, se quedan pasmados de lo abismal que es, de lo profundo, que nunca llegan al límite. Desde luego, el Señor realizó esa obra portentosa y todo lo hizo bueno y perfecto, hermoso. Pero ¿sabes qué? Hay algo más extraordinario y sublime que eso. Porque el hombre se queda con eso, se queda con la belleza de las cosas, la belleza humana, la belleza temporal. Pero hay algo más superior a eso. Dios descendió del espacio eterno y tomó polvo entre sus dedos. Y con su mano formó de esa arcilla e hizo al hombre del polvo de la tierra. Si vos prestás atención, no lo hizo de la tierra misma donde germinan las semillas y crecen los frutos, los árboles, porque eso sirve. Pero el polvillo, ¿qué hacen las amas de casa y los amos de casa con el polvillo? Están todo el tiempo pasándole blem, limpiando, porque no sirve para nada. De eso nos formó, o formó, mejor dicho, el primer hombre. Formó su estructura compleja, que lo comparan a las células del cerebro humano, la comparan a esas neuronas con el sistema, con el universo de tan complejo que es y tantos millones que hay. Su fisonomía, sus órganos, pero luego Dios puso su espíritu en el barro. Sopló en sus narices alientos de vida, dice las Escrituras, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Y esta es la llamada obra maestra de la creación. Pero con todo lo maravilloso que fue la creación del hombre, hay algo más maravilloso y sublime. Y las mujeres dicen, la mujer fue lo más maravilloso y sublime. Porque dice que Dios
dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, Génesis 2:18. Y de una costilla de Adán lo hizo dormir, le abre la primera operación y clonación que Dios hace, saca la costilla, dice las Escrituras, y de ahí forma a la mujer. Es algo extraordinario. Pero ¿saben qué? Hay algo más extraordinario y sublime que eso. Y lo extraordinario es que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y aquel Verbo fue hecho carne. Eso es extraordinario, amados. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Es el testimonio de Juan diciendo, vimos al mismo Dios hecho hombre. Y dice Timoteo, primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese es un misterio. ¿Cómo Dios lo hizo? Y otro texto dice, el postrer Adán y espíritu vivificante, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23. Pero lo más extraordinario de toda la creación, esta obra tan excepcional, maravillosa, que fue el medio divino indispensable para el logro de algo más trascendental y sublime. Cuando el hombre pecó, perdió su espíritu. Lamentablemente, perdió su espíritu. Por eso el que está, vos le hablas a alguien, no entiende, porque su espíritu está muerto. Quedó muerto en delito y pecado, separado de Dios. Dice, por eso dice Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Cuando el hombre pecó, perdió su alma. También fue afectado por esta separación, pues dice las Escrituras, toda alma que pecare morirá. Y cuando el hombre pecó, también su cuerpo se corrompió, perdió, se enferma, se envejece, muere, se corrompe y vuelve al polvo. Cuando el hombre pecó, perdió su tierra también, porque ésta pasó bajo el control de Satanás. El hombre como un hombre no podía redimir al hombre, ni por él mismo puede hacer nada para estar bien con Dios. Por eso estás aquí, porque amás a Dios y sabes que adorar a Dios, oír su palabra, rendirnos, humillarnos ante su palabra, eso nos acerca a Dios. Dios como Dios no podía redimir al hombre sin violar su propia justicia, porque había sentenciado al hombre. El hombre tenía que pagar la sentencia divina, pero si la pagaba se perdía eternamente en el infierno, en el lago de fuego. Entonces se perdía, no podía ser rescatado. Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, su amor demanda el perdón del pecador. Y Dios también es sabio. Proveyó el plan de las edades, el plan de redención, para descargar sobre Cristo el pecado, la culpa y la sentencia de muerte que le merecía al hombre. Y ahí trae la redención humana. Amado, amada, ciertamente esta es una maravillosa obra, pero hay algo más sublime aún. ¿Y saben qué es? El nuevo nacimiento. Y anoche decíamos esto, ruego al Señor que hoy sea una tarde de salvación. No importa cuántos años tengas de conocer, no, yo soy hijo de pastor, no te va a salvar eso. No es por herencia ni por acomodo. La salvación, hay una frase que siempre se decía, y la recuerdo, la salvación es personal. Por virtud de esta gloriosa obra en la cruz realizada en el Monte Calvario, el hombre que le acepta recobra su espíritu, pues este es vivificado por el Espíritu Santo, dice Efesios 2:1. Recobra su alma, pues esta alma ahora es renovada y salvada, dice Apocalipsis 1:5. Recobra su cuerpo, pues este es sanado y al fin será resucitado, Efesios 2:6. Recobra su tierra, pues esta también será redimida, será por Cristo y le devuelve al hombre lo que Dios le había dado al principio. El hecho, amado, es que somos una nueva criatura, engendrado por Dios, hechos hijos, adoptados como hijos de Dios. Y todo esto ya comienza a ser sublime. Y ciertamente, amado,
la obra más sublime que el Señor hizo en este mundo, ¿saben cuál es? La iglesia, que son ustedes. Cada uno de ustedes es la iglesia y todos conformamos la iglesia y somos un pedacito de una multitud de gente que también conforma la iglesia, sin divisiones de denominaciones y de raza, de color o de idioma. Todos formamos una misma familia. Vos te podés encontrar con un chino, con un árabe que ama al Señor, y aunque no entendamos el idioma, nos vamos a mirar a los ojos y vamos a darnos cuenta que amamos al mismo Dios y que somos de la familia de la fe. Y toda esa iglesia, todos esos hijos, toda esa descendencia, toda esa familia de Dios, estos ciudadanos del cielo, van a entrar al cielo, pero no como individuos sueltos, uno aquí, otro allá. Ni tampoco como concilios o como denominaciones, ni movimientos, ni ministerios, ni por el conocimiento intelectual que tengas. No. Nosotros vamos a entrar al cielo como la iglesia del Señor, que es la obra más sublime que el Señor hizo en todos los tiempos. De toda raza, lengua y nación. Va a salvar a su pueblo Israel, a su remanente fiel. Pero Él de todo el mundo formó un pueblo que Él ama tanto, que lo cataloga como su novia, como su esposa. ¿Te acordás cuando vos estabas de novio, varón? Esa mujer que hoy es tu esposa. ¿Cómo te robaba el sueño, no? Andaba medio, ¿no? En el trabajo te pegabas el martillazo en el dedo porque estabas pensando en Noelia. Yo sé que se llama Noelia, decía, cantaba, ¿no? ¡Qué amor! Así el Señor también anhela el encuentro con su iglesia. Ya no espiritualmente, sino realmente, literalmente nos encontraremos con Él. ¿Cuántos están planeando ir con el Señor? Gloria a Dios. Amado, amada, si deseas comenzar a disfrutar, cerra tus ojos, por favor. Estos beneficios de la obra más sublime, que es la obra realizada en la cruz para formar a su iglesia. Tenés que mirar esa cruz, donde Él fue allí por tu causa. Él no pensó en Él, sino que estaba pensando en vos. Él pensaba en vos. Dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, el Señor no me abandonará. Aunque tu cónyuge, tu esposo o tu esposa te dejare, Él no te dejará. Aunque tus hijos te despreciaren, aunque se vayan lejos, Él no te dejará. Y Él te llama a estar a cuentas. Yo te animo a que hagas una oración ahí donde estás. No hace falta pasar al altar, ni que yo te toque, no hay poder en mi mano, sino en la cruz de Cristo. Y pedirle perdón al Señor. Y la iglesia puede adorar al Señor. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, díselo mi hermano con nosotros, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti